Bueno, muy buenas a todos. Nuevamente estamos con Franco en un episodio de la serie de podcast que estamos haciendo para Proyectia. Hoy nos convoca a raíz un poco de lo que surgió en el episodio anterior, el tema del mercado laboral y la dimensión del trabajo, y cómo la IA impactó, impacta o estará impactando en este respecto. Entonces, en pos de eso hicimos un poco de investigación. Nos dimos cuenta de que era una tendencia también, que no era algo nuevo, sino que es algo que ya se venía trabajando desde aproximadamente 2 años quizás. Nos inspiramos en esta investigación que se hizo en Anthropic, la empresa desarrolladora de Cloud, el principal competidor de ChatGPT. Y en base a eso diseñamos una serie de preguntas por secciones específicas para poder hacerle a Franco y que Franco nos conteste y reflexionemos acerca de eso. Antes de empezar, para quienes sean nuevos, les doy un poco de contexto. Franco es licenciado en Ciencias de la Educación y cofundador de Proyectia, el cual es un proyecto que está abocado a poder hacer florecer a la educación, si se quiere, desde la inteligencia artificial. Y básicamente el objetivo de este programa es poder charlar un rato acerca de justamente cómo la IA impacta o cómo la IA intercede en el ámbito laboral. Así que es una realidad, no vamos a negarlo, nos vamos a parar desde la vereda en la que aceptamos que la IA sí está afectando al mundo y sobre todo el mundo laboral. Y por eso mi primer pregunta, o la primera pregunta con la que me gustaría iniciar el programa y pasándole la voz a Franco, es si en tu opinión, Franco, cuando han hablado con Proyectia o cuando hablan y se contactan con empresas o profesionales, cuáles son las sensaciones que aparecen, si son entusiasmo, si son miedo o es más bien confusión. Así que te dejo la palabra, Franco. Bueno, buenísimo. Bueno, gracias Stani primero que nada por la introducción, por la invitación también. Gracias a todos los que nos están escuchando y viendo. Y bueno, muy buena pregunta para arrancar. Yo creo que son las tres y a la vez ninguna. O sea, muchas veces nos pasa a nosotros también que nos movemos en un péndulo constante entre la fascinación y el miedo o el rechazo hacia la IA, al menos cuando estamos empezando a aprender porque generalmente lo primero suele ser fascinación, nos sorprende lo que puede hacer y después nos empieza a caer la ficha de que, che, pero de repente está haciendo esto que yo hice toda mi vida mejor que yo. Y no nos queda otra que amigarnos con la IA y realmente poder hacer de la IA una compañera de equipo. Normalmente cuando vamos a formar gente, como bien decía Stani, nuestra misión es formar en el uso ético, estratégico de la inteligencia artificial. Normalmente hay mucho entusiasmo, por eso nos eligen y eligen formarse con nosotros y eligen estar en este bondi de formación de inteligencia artificial en el que nos tenemos que subir todos. Pero siempre suelen aparecer algunas emociones, como bien te decía, de miedo, de rechazo, por este mismo motivo de que el panorama es muy incierto y vemos que por ahí, de repente como esta semana, OpenAI lanza dos modelos en la misma semana, por ejemplo. Entonces es muy difícil predecir qué va a pasar con todo esto. Eh, la IA empieza en 2022, abierta para todos con ChatGPT. Yo me acuerdo todavía el primer video, seguramente te acordarás, de Will Smith comiendo pasta. Increíble ahora la generación de video, por ejemplo, y lo que ha avanzado en código, en texto. Entonces, yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Excelente, Fran. Muchas gracias. Y bueno, en base a esta pregunta, la otra que me gustaría hacer de las que formulamos para esta sección es si en tu opinión la IA, por ejemplo, ya reemplazó a profesionales o si más bien los complementa a ellos en la ejecución de tareas. Bueno, tremendo también la pregunta. Yo creo que, bueno, vos también lo verás, Stani. La IA destapa muchos supuestos y venimos de una sociedad posmoderna que estamos muy acostumbrados a definirnos por una profesión, por una disciplina, a segmentar el conocimiento en porciones, digamos, para estudiarlo y eso mismo hicimos con las profesiones.
Y nos estamos encontrando con que la inteligencia artificial de repente puede ser especialista en nuestra disciplina. Entonces, antes creíamos que las máquinas por ahí iban a reemplazar más las tareas que tenían que ver con el cuerpo, con lo mecánico, y de repente aparece la IA y ahora lo intelectual también está en riesgo. Yo creo que si reemplaza profesiones es para bien, porque nos está de alguna forma obligando a abrir el abanico y a ser multifacéticos, que yo creo que es un gran valor que hemos perdido, o que al menos la sociedad no impulsa. Entonces me parece que si reemplaza alguna profesión, no creo que sea la profesión entera, sino tareas de la profesión, y que justamente uno se tiene que armar de valor y empezar a usar la IA como compañera para ciertas tareas donde es mejor que nosotros y hay que aceptarlo con humildad y encarar en lo que nosotros somos buenos, digamos. Y bueno, antes de pasar de bloque, mi pregunta sobre estas dos y también conectando con lo que vimos en el episodio anterior, de inteligencia y qué se entiende por inteligente hoy también, es, en tu opinión, cuáles van a ser las habilidades, el conjunto de habilidades o la personalidad también, eh, la forma de ser, ¿no? Que va a estar mejor valorada o en términos económicos de mercado laboral, que se va a percibir mejor desde el lado de la empleabilidad. Bien. Sí, Bueno, teniendo en cuenta que la IA, muchas cosas que nosotros hacemos, como bien dijiste, las hace mucho mejor y no tiene mucho sentido combatir de par a par, digamos. claro. Bueno, yo creo, se me venía a la cabeza, no sé si tenés, es un español, Víctor Coopers, que habla de la actitud, tiene algunas charlas TED y demás. No lo conozco, no Eh, lo conozco, así que es un buen momento para introducirlo. bueno, él propone como, digamos, su síntesis de todo lo que él propone, que le habla justamente de la actitud, es una fórmula. La fórmula es B corta es igual a paréntesis, C más H, cierra paréntesis, por A. Entonces lo que él dice es que el valor de la persona es igual al conocimiento más las habilidades multiplicado por la actitud. Yo creo que esa es una gran respuesta para el momento que estamos atravesando ahora, donde generalmente de esos tres componentes que hacen al valor de la persona, históricamente le hemos dado mucho valor al conocimiento, poco a la actitud, un poco más a las habilidades, pero vemos que el mercado se orienta mucho más a las habilidades ahora que al conocimiento en sí. Y que justamente si uno quiere aprender datos, información, conocimiento, puede recurrir a la IA y lo hace perfecto. Hay que tener ciertas competencias previas, proactividad, obviamente estar alfabetizado, un montón de cuestiones que actúan de barreras para gente que ahora no está teniendo acceso a la inteligencia artificial, pero creo que la actitud es el componente más importante y ahí yo diría que la actitud y las habilidades, ¿no? Los perfiles más curiosos, más proactivos, más inquietos, más inconformistas, más autodidactas, mejores trabajadores en equipo, más creativos, pensadores críticos, más holísticos, por así decirlo, que puedan integrar todo lo que van sabiendo más allá de lo académico, son los perfiles que van a competir más en este nuevo mercado. Yo comparto al 100% y por eso yendo al próximo bloque que preparamos para hoy, el cual se enfocaría más en cómo cambia el trabajo, más que qué impacto tiene la IA sobre el mercado laboral, ¿no? Entonces, en este sentido, donde ya hoy, por ejemplo, 2026, los LLM son importantes como ChatGPT, Gemini, Cloud, etcétera, ya la tendencia o la frontera de la IA está en los agentes o en los sistemas de agentes como OpenClaw, que es este nuevo lanzamiento que se hizo famoso hace 2 semanas más o menos y que se hizo muy viral también en redes sociales. Entonces, la pregunta, creo, la basal en este aspecto es si desde tu formación y desde Proyectia, desde lo que ves, si el valor hoy por hoy, digamos, de un trabajador en una empresa no empieza a perder operatividad y empieza a estar más centrado en la toma de decisiones, por esto que veníamos charlando en el bloque anterior, de que ya no tiene mucho sentido competirle a la IA de igual a igual y pretender que vamos a ganar,
porque es más rápida, tiene más datos y no descansa, a diferencia de una persona humana. La IA, si se la deja de noche, va a seguir trabajando y eso es un gran diferencial con el ser humano. Y si estas preguntas también no apuntan a que nuestro rol no va a ser más bien como si fuéramos el director de una orquesta, que es un poco lo que decía también Guillermo en el video del cual nos inspiramos para hacer el primer capítulo. Y bueno, esa sería la idea de discutir en esta sección. Sí, yo creo que justamente, no sé si te acordás, Stani, viste lo que habíamos hablado del cociente de inteligencia artificial al final del episodio pasado. Para los que no lo vieron pueden ir a ver al final. Hablamos un poco de eso, que es una propuesta como para redefinir la inteligencia en estos tiempos. Y uno de los componentes del cociente de IA es la inteligencia de propósito, o como la conclusión, digamos. ¿A qué hace alusión, digamos? Nosotros como personas todavía tenemos el volante en lo que es el diseño de la IA y la toma de decisiones de para qué la queremos usar, qué problemas queremos resolver con la IA, cómo la vamos a usar, qué le vamos a delegar. Y bueno, eso apunta un poco a lo que vos decías recién de eh, nos convierte en estrategas que tenemos que tomar decisiones, armarnos como nuestro equipito de agentes. Si se puede, este año va a ser el año de los agentes. Se decía que iba a ser un poco el año pasado, pero ahora estamos viendo mucha más presencia. Y bueno, y obviamente podemos armarnos un equipito de asistentes, de agentes, y nosotros ahí seríamos los estrategas para justamente tomar decisiones, pensar con criterio, darle sentido a las actividades que estamos haciendo. Eh, yo lo primero que pienso es que muchas veces las empresas ahora, vos me preguntabas cómo va a cambiar el trabajo. Muchas veces se cree que todos los problemas que hay o desafíos que las empresas tienen por delante es pura IA. Y en realidad hay un montón de procesos que no están mapeados, problemas que no están detectados o incluso hasta tensiones dentro del equipo, lo que sea, mala distribución de tareas, que a la IA no lo va a resolver. Y por eso es muy importante que antes de pararnos a promptear la IA o a incorporar IA, a automatizar cosas, nos preguntemos qué queremos hacer, qué esperamos obtener. Por eso yo digo que la habilidad básica que cualquiera debería tener, porque ayuda a saber cómo la IA piensa y también nos ayuda a nosotros a ordenar el pensamiento y a pensar en ese objetivo final que queremos lograr que la IA nos dé para trabajar, es el prompting, que yo creo que muchas veces se descuida y todavía me sorprende ver gente que le habla como si fuera una persona más o sin tener muy claro qué quiere, esperando que la IA resuelva los problemas por ella misma. Entonces, bueno, yo creo que ese es un buen punto como para empezar. Y creo que el trabajo va a ir bastante por ahí, ¿no? Por lo que es la toma de decisiones y darle sentido estratégico a las acciones que cada uno tenga en el equipo. Yo comparto de mi experiencia personal, puedo sumar que el prompting es esencial porque creo que generalmente cuando conversamos entre personas estamos acostumbrados a dar cosas por sentado, si se quiere. No lo sé, por ejemplo, pensar que si hay una puerta, hay una cerradura y por ende una llave, y en realidad a la hora de promptear muchas veces nos toca como sobre explicar cosas o no ser ambiguos, y de verdad que los resultados cambian mucho cuando uno se esfuerza y se gasta esos minutos de más escribiendo un prompt robusto y sobre explicando pasos o haciendo la IA realmente que funcione como funciona, que no es tan similar quizás en ese sentido como pensamos nosotros que asimilamos cosas como por hechas o por dichas y con silogismos nos damos cuenta de qué hay que hacer y qué no. Eso sí me parece súper importante y es una habilidad muy transversal que cualquiera de cualquier industria y de cualquier etapa de su vida, eh, estudiante de primaria, secundaria, universitario o profesional, tiene que desarrollar hoy por hoy. Y bueno, en base a esto, pasando al próximo bloque, que lo definimos más bien como una vista a futuro o un pronóstico, en el que ya en esta sección Franco explicó qué es lo que está pasando, qué es lo que se viene. No son solo modelos conversacionales, sino ya también agentes.
y a nivel de lenguaje inclusive, porque no solamente son agentes para hacer código, sino también tareas cotidianas y recurrentes. No hace falta ser ingeniero de software para estar usando un agente. Em, en este bloque, bueno, lo que pienso quizás preguntar o consultar para que abramos el panorama es, desde tu perspectiva y la de Proyectia, ¿qué piensan al respecto? ¿Cuál es su reflexión sobre cuáles son los trabajos que van a cambiar? No sé si desaparecer, pero los que van a cambiar de acá a una década. Bueno, hace un par de años te hubiera dicho trabajo de oficina, y trabajo automático, repetitivo, eh, predecible de algún modo, porque la IA lo que hace es eso, predecir. Hoy te puedo decir que la mayoría de los trabajos se va a ver afectado. eh, Genera, como te digo, cada vez genera mejor texto, video, audio, eh, fotos también. Y de repente te puede hacer un plan de negocio, te puede, o sea, no sé si vos lo has probado en lo que vos haces también. Y bueno, justo hablábamos la otra vez que por eso es que está desplazando los puestos más junior, digamos, o las pasantías, por ejemplo, también, que vos me contabas, porque nos damos cuenta de que es competente la herramienta, eh, al menos en cierto nivel, y para mí todos los trabajos se van a ver afectados. Yo creo que los que más afectados se pueden llegar a ver, obviamente, los relacionados a la programación. Esto no quiere decir que desaparezcan, para mí van a ser necesarios, pero sí que se van a ver muy afectados porque yo te soy muy sincero, yo no sé programar y hoy con IA puedo hacer muchas cosas y me sorprende, y seguramente a un programador le sorprenda más porque cuando uno entiende de lo que habla y ve que la IA lo hace, le tarda en caer la ficha, digamos. Y también lo relacionado a la matemática, yo creo que todavía se está trabajando eso, pero cuando la IA eh, domine las matemáticas y pueda resolver problemas mucho más complejos, bueno, ahí parece también el tema de la, eh, ¿cómo es esto? La computación cuántica y demás. Yo creo que nos estamos preparando para un salto que no dimensionamos, pero por el momento te diría eso, que todos los campos se ven afectados, que es un must para todos los campos la IA, que hay que saber, y que cuanto menos predecible, menos repetitivo y más holístico, integrado sea tu trabajo, mejor. Sí, yo comparto, creo que hay una polarización, o se está dando una polarización, un fenómeno polarizador en el mercado laboral, o por lo menos se exige en otros términos ya. Yo creo que para la persona que tiene mucha experiencia en su industria, o inclusive en la academia, la IA lo potencia. Yo ayer o antes de ayer veía un posteo de OpenAI sobre su último modelo, que creo que es el 5.3 o 5.2, no lo sé, pero mostraban cómo reduce el tiempo de investigación para investigaciones de física y física cuántica, y en un equipo integrado por doctores en la disciplina reducía el tiempo de 6 meses o 4 meses de promedio a 3 o 2 semanas. Entonces, para las personas que ya tienen cancha en lo que hacen, quizás sea como un catalizador de productividad o un asistente que está 24/7 disponible para vos. Y del otro lado, para las personas que, por ejemplo, nos estamos insertando en el mercado laboral como nosotros, o que están creciendo en una generación que la IA los va a interpelar, creo que lo que sí no es un no negociable, digamos, es a lo que mencionaste vos de la fórmula de la actitud, la proactividad y la tolerancia a los desafíos fuertes. ¿En qué sentido? En que creo que hoy un empleador ya no valora a alguien solamente porque tenga buenas notas o le haya ido bien en su educación, que obviamente eso suma y es obligatorio, pero a eso hay que añadirle una capa de perseverancia, si se quiere, y de tolerancia al dolor, de aceptar que cuando uno es nuevo muchas cosas no las sabe, pero más allá de eso no ceder y tener una actitud dirigida a mejorar siempre. Yo creo que y la mejor manera de medir eso, o por lo menos en la que yo he visto que se lo suele medir,
hablando en términos de personas juniors o de gente que se inicia en sus industrias, es resolver problemas concretos como si estuvieras contratado, aunque todavía no lo estés. Entonces, por ejemplo, si te gusta X compañía o lo que sea, vamos a dar un ejemplo, si a uno le gusta el marketing y las agencias de marketing hoy están muchas veces en duda porque ya no saben si conviene hacer anuncios en el buscador o anuncios adentro de los modelos de lenguaje, por ejemplo, que eso es como una tendencia que apareció el año pasado. Uno, creo, para poder llegar a trabajar de lo que le gusta, tiene que antes demostrar que realmente le gusta y le apasiona eso y que ha resuelto un problema o que tiene el equipo necesario, por más que no llegue a los resultados que quiera, pero sabe cómo abordarlo. Entonces yo creo que lo que se valora mucho hoy es el tener esa actitud de proactividad, si se quiere, pero no solo proactividad, sino también persistencia, en querer resolver cosas que no son simples y eso se valora mucho porque realmente demuestra el compromiso que uno tiene para con lo que está haciendo. Yo creo que eso es clave, así que también es algo, hay que ver si eso de alguna manera puede entrar en una currícula de estudios, yo no lo sé, no sé de qué materia se puede trabajar, eso estaría interesante de debatirlo. Porque yo, por ejemplo, en formación ética y ciudadana no tengo el recuerdo de haber trabajado, hablando en términos del sistema argentino, no tengo el recuerdo de haber trabajado valores o estas cuestiones como de actitud profesional, si se quiere, que quizás antes se daba por sentado que uno las aprendía en el trabajo. Yo creo que ahora ese tipo de actitudes y comportamiento viene antes de tener el trabajo. Eso cambió. Y eso es lo que veo que la IA también muestra como espejo. Porque justamente como comentaba Fran, creo que hoy alguien que no necesariamente programa puede programar algunas cosas. Obviamente que no va a ser un chat GPT desde cero si alguien no es programador, pero sí puede usar chat GPT para hacer algo a bajo nivel que sirva igual. Entonces es como que saca por así decirlo, los trapitos al sol en ese sentido y muestra quién pone la actitud y quién no. Y en eso creo que la IA es un espejo, no es lindo, pero es radical. Entonces creo que eso es un poco en el mercado laboral en el que estamos ahora. Así que, bueno, no sé, Frank, ¿qué opinas de eso? Estaría bueno que también puedas decir desde tu opinión en qué materia o si crearías una materia, por ejemplo, para abordar esta temática y cuál es tu opinión. Bueno, tremendo. Sí, yo creo que debería ser algo transversal. De nuevo, es como que la división en materias es, yo creo que no se compara con la realidad, como es cuando uno sale afuera de la institución y la realidad es un entramado de un montón de cosas complejas donde no tenés la disciplina separada y un problema que tenés que resolver implica que ponga en juego todo lo que sabes, no solamente una disciplina. Entonces yo creo que un enfoque, no sé si materia, pero un enfoque muy lindo es el aprendizaje basado en proyectos, que en los colegios se está usando bastante, es el hecho de poner en juego distintas disciplinas en un mismo proyecto, con un mismo horizonte. Entonces, por ejemplo, yendo al caso que planteaba, de repente se plantea un proyecto donde los chicos tengan que llegar a un producto real con inteligencia artificial. Eh, las materias que pueden estar involucradas son formación ética y ciudadana, pueden ser filosofía, pueden ser tecnología, puede ser, si fuera orientación artística, por ejemplo, algo de lenguaje y producción de las artes o que tenga que ver más con el marketing, la contabilidad, pero se pueden poner en juego muchas habilidades que seguramente sean necesarias para lanzar un producto y para construirlo. Y también pensar en esto, no en un producto real, que más allá de que sea un proyecto dentro del colegio, pensarlo hacia afuera también, pensar un producto acorde a las necesidades que nos encontramos todos los días cuando salimos de nuestras casas. Yo creo que esa sería una buena alternativa para empezar, porque sabemos que si bien esto está cambiando rapidísimo, el impacto es grande, seguramente va a ser muy grande en el corto plazo, las estructuras todavía, sobre todo el sistema educativo, son bastante más lentas. Entonces
eso nos da cierto tiempo para ir probando estas cosas de tal vez menor impacto o que nos dejan más lugar para adaptarnos en proyectos más chicos como esto, un aprendizaje basado en proyectos. O sea, antes de empezar a cambiar lo macro, todos tenemos que empezar por nuestro día a día y nuestras acciones, obviamente. Comparto el 100%. Y en base a esto, dentro del marco de la educación orientada a proyectos, ¿qué opinas de los proyectos orientados a habilidades o poner las habilidades por delante de los contenidos? En ese contexto, que cambia un poco la lógica, ¿no? No es primero, no sé si ya es válida también la división de teoría y práctica, si poniendo las habilidades primero ya no es un poco de las dos o aprendiendo sobre la marcha. ¿Cómo ves eso en el marco de empezar a hacer algunos experimentos, de orientar ciertos proyectos dentro de las instituciones educativas que puedan emulsionar, digamos, distintas materias? Yo creo que un enfoque orientado a las habilidades o que ponga las habilidades como prioridad es lo que necesitamos en muchos casos, sabiendo que, a ver, hay ciertos fundamentos que todos necesitan saber y yo creo que esa es la teoría que se debería conservar. Como si fuera, no sé si te gusta la música, pero un conservatorio donde se estudian las grandes piezas musicales para después componer, ¿no? Entonces uno va tomando elementos de las grandes piezas de música clásica, pero más allá de eso aprende los fundamentos que después le permiten sentirse libre dentro de la disciplina, o sea, no atarse a la teoría. Eso yo creo que ahí está la delgada línea en hacer algo porque sí o por inercia o porque uno está aprendiendo y el llamado estado de flow donde uno empieza a fluir con eso que hace, que yo creo que es cuando aprende la técnica y ya llegó, o sea, ya llegaste a tanto nivel de teoría o técnica que lo interiorizaste, que de repente la puedes desaprender, cuestionar, hacerla propia. Entonces yo creo que los fundamentos deberían estar, pero no obsesionarnos con la teoría, ¿sí? O sea, orientar los proyectos a habilidades, que son al fin y al cabo las que van a perdurar, porque las herramientas cambian, como decíamos antes. Hoy en una semana salieron 2 modelos nuevos. La teoría también cambia, siempre se van descubriendo nuevas cosas, siempre se van formulando nuevas ideas y la IA te las puede contar, pero los fundamentos para mí son muy necesarios. Entonces ahí sí habría que decidir de la currícula que tenemos ahora, qué es lo fundamental, este principio de Pareto, cuál es el 20% que nos permitiría aprender el otro 80%, digamos. Exacto, exacto. Y en ese escenario, ¿qué rol cumple Proyectia, por ejemplo? ¿Qué experiencias han podido tener en las que se hayan dado cuenta de esto y qué están planificando para este 2026 para las instituciones o para quienes están interesados en empezar a practicar este tipo de educación también, que es algo nuevo? Bueno, primero que nada, hemos estado ya en muchos colegios, en algunas empresas también, y nuestro enfoque siempre, a ver, tratamos de brindar algo accesible, que sea algunas veces de una vez, o si no, continuar en el tiempo, dependiendo de las demandas del equipo. Pero justamente nosotros creemos que hay que alfabetizar en IA, y por eso, bueno, la estructura de nuestras formaciones suele ser parecida a lo que te dije recién. Primero que nada, contamos un poco los fundamentos de la IA porque a mí me parece indispensable que alguien que usa IA sepa cómo funciona. Entonces yo creo que ese es el 20% que necesita para aprender cualquier otra cosa. Si uno sabe cómo funciona la IA, de repente puede deducir cómo promptear, que es el otro contenido que damos también. Trabajamos mucho prompting, trabajamos herramientas, pero sobre todo más centrado en las competencias digitales, no tanto en las herramientas. Trabajamos también algunas reflexiones, más de esto del uso ético, pensar críticamente cuando la uso, casos de uso acercados a la realidad que tenga cada empresa, cada institución. Eso nos parece fundamental, que cuanto más cercano a la realidad sea el taller, cuanto más parecido a un día de trabajo de ellos sea, mejor. Así pueden incorporar justamente estas habilidades, estas herramientas ese mismo día. Y en la formación continua, yo creo que apuntamos también al desarrollo de hábitos en este uso de la IA. Es fundamental que de repente uno tenga, por ejemplo, una vez por semana un día asignado para probar una nueva herramienta, para
pensar qué tareas de todas las que hago se pueden automatizar o cómo la IA me puede ayudar a hacer esto que sé que no, me quita tiempo y no me agrega tanto valor para lo que quiero hacer. Pero yo creo que va mucho por ahí y bueno, y sobre todo orientado, como te decía, a la alfabetización en IA, lograr que la gente que se forma con nosotros no dependa de nosotros, sí que obviamente se forme todo lo que quiera, pero nosotros abogamos por la divulgación en IA y que ellos puedan también seguir implementando IA en sus proyectos por su cuenta, justamente aprender los fundamentos y herramientas te permite eso, y adaptarse, no volverse dependiente de que alguien esté ahí todo el tiempo como para saber cómo usar la IA, para qué. Esto se relaciona con el aprendizaje a lo largo de toda la vida, que también es algo que ahora toma más valor que nunca. Antes te alcanzaba con estudiar una disciplina, ser especialista en eso y tal vez ahí estás. Y ahora la IA te pone en jaque y te dice, che, para trabajar mejor que yo tenés que seguir formándote, tenés que saber otras cosas, tenés que investigar, tenés que charlar, participar en debate. Eh, bueno, y después, como bien dicen nuestras redes, nuestra identidad es siempre hacia un uso humano de la inteligencia artificial. Nosotros, más allá de eh, todas las competencias digitales, ponemos siempre en el centro a la persona y siempre nos preguntamos por esta inteligencia de propósito que yo te contaba al principio de hacia dónde queremos ir con todo esto. ¿Para qué inspirar preguntas en la otra persona, ¿no? ¿Para qué querés usar vos la inteligencia artificial? ¿Qué le vas a delegar? ¿En qué sos bueno vos? ¿Cuál es tu valor agregado? ¿Qué es lo que no le querés delegar nunca? ¿Qué no te gustaría que la inteligencia artificial decida por vos? Entonces, antes de preguntar a la IA, preguntarse uno mismo mucho. Y antes de conocer mucho de IA, también conocerse mucho a uno mismo. Yo creo que ese es el gran enfoque que tenemos, pero obviamente lo materializamos en propuestas concretas que apunten a formar personas competentes y completas en tiempos de inteligencia artificial. Excelente. Yo no tengo nada más para sumar, solo decir lo que, repetir un poco tus palabras. Eso creo que la IA pone mucho la pelota en cada uno y al mismo tiempo en comunidades como Proyectia que entiendan lo que está pasando y traduzcan eso en cuestiones concretas para, para acercar a las personas a la disciplina, porque es como creo que se observó en todo el episodio, no es solamente los jóvenes profesionales, si se quiere, quienes están siendo afectados por la IA, sino es el mercado laboral en general, y eso hace o conlleva que en función de propuestas como Proyectia sea necesario establecer contacto y comunicarse y hacer eso que es muy humano, pero al mismo tiempo nos ayuda a incorporar la inteligencia artificial mejor a nuestras vidas y tener una sana relación también con el empleo. No dejarse, eh, digamos, sobrepasar por las ofertas laborales tan duras que a veces se proponen hoy, que parece que uno no llega nunca, sino verlos como un desafío nuevo que nos obliga sí o sí a sacar lo mejor de nosotros y dentro de eso están las habilidades y los valores que forjan al profesional necesario hoy. Así que bueno, creo que eso es todo. No sé, Fran, si tenés alguna conclusión final y eso sería todo por el episodio de hoy. Buenísimo, Dani. Sí, más que nada decirles que se animen a aprender a trabajar con la IA como compañera de equipo, que ya si no tienen aplicaciones o si no tienen el chat puesto en abrirse automáticamente cuando abren la compu, lo empiecen a hacer, que empiecen a integrarla cuanto antes, que lo hagan con criterio, ¿sí? No es una integración ciega, acuérdense lo que decíamos de las empresas, que no todos los problemas se van a resolver de raíz con IA y está bien que así sea, ¿sí? Los destapa y tenemos que aprovechar nosotros a tomar las decisiones y usar la IA para resolverlo. Y bueno, y que sigan a Proyectia, que se animen a formarse, a informarse, lean noticias, miren videos, participen en estas conversaciones. Eh, y sobre todo eso, conocerse muy bien a uno mismo, en lo que es competente, en lo que uno quiere y perseguir eso y ver justamente todo este momento que estamos atravesando como un desafío para justamente para mejorar. Así que, bueno, nos pueden seguir en redes, se pueden sumar a nuestros talleres, pueden registrar en la página web. La idea este año es hacer más eventos virtuales como este,
formaciones virtuales para llegar a más gente y armar una comunidad que todos juntos vayamos formándonos y aprendiendo, participando en este debate necesario también. Bueno, Stani, gracias también a vos por la oportunidad y el espacio y nos veremos en las próximas conversaciones. Gracias a vos, Fran, y a Proyectia por dejarme participar. Y eso, el video va a estar subido lo más pronto posible, así que esperamos sus comentarios y los debates también, que son los más enriquecedores. Así que bueno, un saludo grande a todos. Nos vemos.